Welcome to CSIS Online. The way we bring you events is changing, but we'll still present live analysis and award-winning digital media from our Dracopoulos Ideas Lab, all on your time, live or on demand. This is CSIS Online. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ryan Berg y yo soy un miembro emérito catedrático de CSIS y también soy el director de la iniciativa de Futuro de Venezuela en CSIS. Gracias por unirse a nosotros para hablar acerca de la evaluación del impacto de la minería ilegal y de pequeña escala en las Amazonas. Primero vamos a hablar de algunas cosas administrativas. Este evento va a durar de 60 a 90 minutos. Y después de que hablen los panelistas y tener una conversación con moderador, pueden hacer preguntas apretando el botón de preguntas en vivo. El día de hoy tenemos interpretación simultánea. En la parte de abajo de su pantalla, por favor, aprieten el globo terráqueo que dice interpretación y luego elijan su idioma. En el recuadro de la pantalla de Zoom encontrarán un icono con una esfera que dice Interpretation. Ahí, por favor, seleccione el idioma de su preferencia. Again, good afternoon. Thank you for joining us. Nuevamente, buenas tardes y gracias por unirse con nosotros para hablar acerca del impacto de la minería ilegal y de pequeña escala en las Amazonas. Esto ha ocurrido en las Amazonas y ha dado lugar a degradación del medio ambiente, abusos de derechos humanos y desafortunadamente la minería ilegal han incrementado junto con los precios y exigencias y demandas de minerales y también ha causado una gran amenaza a la seguridad de las Américas. De acuerdo a Recursos Mundiales y el Instituto de Recursos Mundiales, esto lleva a que grupos criminales lleven a cabo coerción y también tráfico sexual y humano, y esto hace que sufra toda la comunidad. El 68% de los bosques sufre también de la tala ilegal y hay muchas comunidades que están vulnerables por esto. Las operaciones de minería han dado también lugar a lo que es la deforestación descontrolada y explotación ilegal. Además, estas prácticas ilegales de minería contribuyen a las amenazas de seguridad y estos grupos criminales como el ELN y la FARC recolectan miles de millones de dólares lavando dinero. Y estas actividades delictivas y participación en otros delitos como trata humana y de vidas silvestres también son una gran amenaza a los derechos humanos y a la democracia. La sociedad civil, el gobierno y organizaciones multilaterales tienen que trabajar juntos para acabar con la minería ilegal y para que la minería pueda contribuir al incremento de la economía y de las comunidades. La minería ilegal es algo que está amenazando toda la región. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema y el potencial de que la minería con regulación pueda ayudar a las poblaciones. Gene Thomas es el director de misión de la Agencia de Desarrollo Internacional y él ha trabajado por USAID por 2 décadas. Aparte de esto, él ha sido el director de Relaciones Exteriores en Haití del 2016 al 2019 y también de Relaciones Exteriores del Caribe del 2014 al 2015 y él trabajó también para la Agencia de Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Él ha trabajado en varios temas como democracia, gobierno y derechos humanos. Así que muchas gracias, señor Thomas, por estar aquí con nosotros. Nuestro segundo panelista es Enrique Ortiz. También se conoce como AIDA. Él ha trabajado en la ley del medio ambiente por más de 2 décadas en distintos programas internacionales de justicia de la tierra y ha representado a comunidades afectadas por la minería en varios países y ha dado también apoyo técnico en toda la región. Muchísimas gracias por unirse a nosotros, doctora Sederstaff. También tenemos a Enrique Ortiz, director del programa del Fondo de los Andes y Amazonas, y él ha trabajado en agencias de conservación por 2 décadas y previamente él empezó la iniciativa de los Andes y Amazon y la Asociación de Conservación. Él es muy conocido por su trabajo de biodiversidad y conservación. Muchas gracias, señor Ortiz. Nuestros panelistas el día de hoy van a evaluar los esfuerzos del impacto de la minería ilegal y van a compartir experiencias para el desarrollo de esta política y el marco legal que haga que se pueda terminar este problema. Con esto, Jean, adelante. Thank you, Ryan. Muchas gracias, Ryan, y buenas tardes a todos. I'm Gene Thomas, the Como USA dijo Ryan, yo estoy aquí en Perú y soy director también de la región y el programa del medio ambiente de Sudamérica y cubre 6 países de la región del Amazonas y nosotros lo apoyamos. Y nosotros nos concentramos en conversación de biodiversidad y promoviendo desarrollo económico y apoyando a otros países en cambio climático. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy para hablar acerca de un tema que es muy importante para el medio ambiente, la seguridad del Perú y otros países de las Amazonas y que contribuyen a las amenazas del medio ambiente y seguridad de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos que hablar también y tener como prioridad la conservación de las Amazonas para que puedan bajar los niveles de emisiones de gases. Y esto es una gran amenaza, igual que la minería ilegal, sobre todo en el área de Madre de Dios, en el sudeste de Perú, cerca de Bolivia. Esto ha llevado a un gran incremento de minería ilegal en Perú. Y por 370,000 hectáreas se han perdido y esto equivale a 3 veces el tamaño de Washington, D.C. Cuando hablamos de Madre de Dios, parece ser un lugar abandonado, un desierto. Y este es un factor muy importante, el poder terminar con la deforestación descontrolada y emisiones de carbono. Además, la minería ilegal lleva también o tiene que ver con impactos neurológicos por mercurio. Hubo una convención de Sierra Madre para proteger el medio ambiente de la contaminación de mercurio, pero 180 toneladas de mercurio cada año están en el aire en Perú y son humos tóxicos porque se quema el mercurio para recolectar oro en las tierras. Se han hecho varias investigaciones del Centro Científico de Innovación en las Amazonas y una colaboración con la Universidad de USAID encontraron muchos niveles de mercurio en Madre de Dios. El mercurio también contamina los ríos y entra de esta manera, obviamente, a la cadena alimenticia y puede ser muy tóxico para peces. Y también se indica que estas especies migratorias tienen altos niveles de contaminación de mercurio y estos peces son una fuente alimenticia de
de muchos pueblos indígenas. Esta situación es muy preocupante para las mujeres embarazadas y niños pequeños. Afortunadamente, al trabajar con Ciencia y otras organizaciones, hay más concientización en Sierra de Madre y se han dado recomendaciones acerca de qué peces son mejores para alimentarse y reducir la contaminación de mercurio. Además de esto, hay mucha minería ilegal y vemos a mineros migrantes de pueblos rurales y muchas veces estos mineros son víctimas también de trata humana, ya que las organizaciones criminales y narcotraficantes son los que compran el oro ilegal y están detrás de todo esto y extorsionan, lavan dinero, obligan a trabajar para ellos a estas personas. El oro ilegal también causa la mafia y todos los problemas que hay en las fronteras y también traen este mercurio ilegal. En Colombia también hay minería ilegal y trae mucha violencia y se asesinan a muchos pueblos indígenas. En Madre de Dios hay economías que se han forjado por esta minería ilegal y 70% de la economía de la región de Madre de Dios tiene que ver con la minería ilegal de oro. Para abordar estos desafíos, USAID y la Embajada de Perú trabaja con universidades y el sector privado con varias iniciativas para poder investigar y crear métodos para rehabilitar estas áreas que han sido deforestadas. Tenemos un proyecto que se llama Ciencia y ha desarrollado un modelo que el gobierno de Perú está usando para restablecer el hábitat en varios lugares de la zona de Madre de Dios. Y Ciencia tiene el proyecto más grande y experimento más grande de las Américas, con más de 70 pruebas de especies en las Amazonas. Y también tenemos una iniciativa para poder ayudar a los empresarios para poder mantener la conservación. Y pronto van a haber soluciones innovadoras para probar la aceleración y la escala para conservar biodiversidad y seguridad de las comunidades. Tuvimos un memorando de entendimiento con el gobierno de Perú, considerando el impacto de las áreas afectadas. También en el 2017, la Embajada de Estados Unidos en el Perú trataron de alentar a los comerciantes, vendedores, compradores para poder hacer contacto y para contrarrestar este flujo, ¿no?, del minado ilícito. En Perú estamos trabajando mano a mano con las autoridades de minería para establecer manuales para menores y también sistemas de salvaguarda para el medio ambiente. Y también en Colombia tenemos el proyecto de Eagle Gold, el oro ilícito. Y también queremos demostrarle al gobierno colombiano a baja escala que es posible producir el oro de manera lícita sin utilizar mercurio. Como resultado, estimamos que esto ha prevenido el esparcimiento de 70 toneladas de mercurio en el medio ambiente. Por lo tanto, esto ha generado un incentivo económico tangible para que la minería se formalice. Ahora, para poder establecer estas políticas en el sector privado, también esto sería una solución parcial para poder comprar y vender el oro, certificado para esto para poder legalizarlo y asegurar las cadenas de suministro para cumplir con los diferentes establecimientos de salvaguarda del medio ambiente y también establecer bancos, brokers y asociaciones con las federaciones mineras y también podrían conectarse de esta manera con los mercados nacionales e internacionales y también como joyeros responsables y otros consumidores.
Y a nivel político tenemos otras oportunidades este año, como en general, la elección general de Colombia y también elecciones locales. Es importante hablar de estos asuntos con los candidatos y otros funcionarios elegidos, y Perú está tratando de eh, redactar guías para proyectos con diferentes mineros y estableciendo unas recomendaciones de políticas que contribuirían a esa nueva ley que sería presentada al Congreso peruano más adelante este año. También estamos alentando a los países de la región que y algo que haya hecho Perú para incorporar la minería ilícita como un crimen organizado, también emitir sentencias más estrictas para los ofensores y también participación con estaciones de radio, periódicos, colaborando con la ciencia y también los periodistas, investigadores, en el ojo público ahora poder crear conciencia del ojo público. Entonces ahora puede que se pregunte qué pueden hacer ustedes. En los Estados Unidos y otros mercados importantes de oro tenemos que hacer nuestra parte. Ahora mismo, una declaración simple indicando que yo estoy trayendo al oro al país es todo lo que se necesita para llegar a un puerto de entrada como el aeropuerto de Miami, pero no tenemos ninguna manera de saber si ese oro es legal o no. También podemos averiguar qué compañías han firmado esta promesa de no oro sucio. Es una campaña internacional para asegurarse que se respeten el medio ambiente en la minería. Y también se ha firmado otras, la ONG, Tiffany RTA y otros joyeros y vendedores como QVC, Target y incluso Walmart. Si están considerando ustedes comprar oro como joyero, si tienen una colección, tienen que colectar con eh, en comerciantes certificados. Nosotros también podemos crear conciencia y acerca del impacto que está teniendo en el Amazonas esta minería ilícita. Para información, todo el trabajo de USAID en Colombia y en el Amazonas, pueden irse al sitio web de USAID, y si están interesados en las investigaciones que estamos apoyando con respecto a los impactos causados por esto, pueden irse a CINCIA. CIA, pueden incluirse manuales, análisis y recomendaciones, y diferentes soluciones para proteger la minería en el Amazonas. Muchísimas gracias. Gracias, Jean, por estos comentarios. De entrada, el doctor Seraftas, y por favor, sus comentarios de apertura. Hola, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por esa presentación, Jean, a los muchos problemas y felicidades en todo lo que han logrado en Perú. La verdad es que si pudiéramos replicar todo lo que está ocurriendo en Perú y en todos los países en el Amazonas, haríamos un progreso, ¿verdad? Progresaríamos mucho en este tema. Como han escuchado, este es un problema muy complejo que requiere la acción coordinada internacional, y parte de esa razón es que el Amazonas es un bloque donde tenemos como un patio compartido, pero no hay murallas que separan, no hay muros, ¿verdad?, que separen ese patio. Entonces, el progreso que se puede hacer en un país como en Perú, si la minería ilícita o si la minería en general se permite libremente en Bolivia o en Venezuela, entonces los actores malignos se pasan de un patio a otro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tenemos que coordinar la acción internacional. El esfuerzo aislado que tenemos ahora es maravilloso, pero tiene impacto a corto plazo y muy localizado. Entonces, se requiere mucho más en el Amazonas con respecto al cambio climático. Esto es algo muy agobiante, realmente lo es. Casi es un programa que no se puede controlar, pero tenemos que tomar acción inmediatamente. La otra cosa que tenemos que recordar es que esto no es un problema de Sudamérica, ¿eh? Es la raíz de este problema de la minería del oro. En Sudamérica surge no solo con las personas que están comprando las joyas de los Estados Unidos, pero surge en este comercio internacional alrededor del mundo. Entonces, ese sistema, el sistema financiero y la industria joyera es lo que debe de cambiar para que nosotros podamos progresar de manera concreta. Hasta ahora
ha habido mucho progreso para poder eh, mitigar el impacto y todo eso es maravilloso, pero la verdad es que tenemos que dejar de poner, como quien dice, curitas, ¿no? En diferentes lugares cuando estamos enfrentando un sistema que tiene una gran hemorragia. Y esto es desafortunadamente lo que está ocurriendo actualmente en el hemisferio. ¿Cuál es el problema entonces? Yo describo esto, pero quiero pensar esto como algo artesanal. Estamos hablando de la minería a menor escala y artesanal. La gente puede pensar que eso no se oye tan mal, pero la verdad es que esto no es a menor escala. Sí, cada actor individual puede que esté trabajando a menor escala, pero tomando esto en cuenta, todos los factores está pasando a gran escala. El proceso básicamente es la deforestación completa y se puede ver en la imagen aquí de o sea, están utilizando los sedimentos, están haciendo coleduras de agua, destrucción de alta presión y las partículas de oro se mezclan con el mercurio, se quema el mercurio para generar el oro y mucho de este vapor de mercurio va al aire y se penetra nuevamente en el agua. Entonces, ¿cuál es el impacto? Que deja por detrás suelos deforestados y no productivos. Entonces, estamos tratando de ver cómo mitigar ese daño, pero no tenemos la solución todavía para poder reforestar las áreas que están viendo impactadas por la minería a la escala que la estamos viendo. Entonces, pensemos nuevamente en la escala de la minería a menor escala comparada con la a larga escala. Es importante saber que esta minería tiene sus propios problemas. No estoy yo apoyando tampoco ese tipo de minería de campo abierto. Las minas más grandes que tenemos que están en Estados Unidos y en Rusia anualmente producen 150 toneladas de oro. En el Amazonas un poquito más, como 170, pero estos son 100 hectáreas de tierra. En Perú, la minería tenía 11.000 hectáreas que fueron deforestadas debido a la minería en un año. Entonces, si se toman, quién sabe qué tan exactos son estos números, estas cifras, ¿verdad? Pero como ocupa como 50 veces más de tierra es deforestada anualmente y comparado con estas minas grandes, ¿verdad? O sea, lo que se utiliza para estas minas grandes a cielo abierto. Entonces, esta minería a menor escala está generando un poquito más de oro utilizando una cantidad tremenda, ¿verdad? Tierra adicionalmente tiene el problema del mercurio del que se acaba de hablar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Yo diría que lo primero que necesitamos hacer es ver de manera estratégica cuál es el problema y cómo resolverlo. La verdad es que el problema está con el problema financiero internacional y el hecho de que el precio del oro continúa aumentando. Esto no es el oro no se utiliza para mucho, para la joya, para algunos electrónicos, pero generalmente el oro es guardado por los gobiernos y en cofres alrededor del mundo, en bóvedas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que queremos es guardarlo. Una manera posible de aumentar este suministro de oro sin hacerle daño a ningún otro ecosistema, sería para que los bancos vendan parte de su oro para que algunas naciones también. Acuérdense, yo no soy economista y no voy a entrar al impacto de hacerlo, pero tenemos como 20 veces más la demanda de oro para la tecnología, etcétera, y simplemente está siendo guardado, ¿verdad? O almacenado. Podemos pasar por años sin minar y no nos haría la falta el oro. Y nuevamente, situaciones como la pandemia están aumentando este problema. Por ejemplo, de acuerdo al Consejo de Oro
examinando el oro de manera de 40% más que se hacía antes, esto por la pandemia. Entonces, el precio es un problema. La pobreza extrema y las comunidades que no pueden dejar de minar, porque es ya cuestión de darle de comer a sus niños o dejar de minar. Y en otro reto significativo es los fondos insuficientes para y la capacidad de los actores que se ven obligados a hacer el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y otro es el poder relativo de las entidades ilícitas y las amenazas que estas entidades hacen contra todas las personas, ya sea alguien en el gobierno o de comunidades que están tratando de proteger el medio ambiente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Desde nuestro punto de vista, lo primero que necesitamos hacer es motivar la colaboración internacional a gran escala, no solamente de Sudamérica, pero de manera global. Tenemos que compartir experiencias, fondos, y los gobiernos tienen que ver que a la sociedad civil como aliados valiosos y también colaborar con los gobiernos y el sector privado, porque es un problema que todos tenemos que resolver juntos. Es importante tener la investigación, pero aún así más, esta investigación compartir información que ya existe o ya existente. Esto nos puede llevar lejos, ¿verdad? Entonces tenemos que construir o establecer coaliciones internacionales. Ahora, aparte del precio del oro, tenemos que pensar en políticas internacionales, cambio de la cultura vía campañas y queda claro que aunque el precio del oro queda donde está y porque el oro está disponible de gratis en el área donde hay millones de pueblos empobrecidos, no podremos dejar de minar y no podremos proteger al Amazonas. Entonces, desde el punto de vista legal, tenemos que lidiar con estas brechas reguladoras de las naciones en mejorar la gobernanza y el Estado de Derecho en áreas locales de prioridad. Tenemos que eliminar los incentivos para la promoción de estas actividades de extracción, porque en algunos lugares es una precondición o condición previa para tener derechos de propiedad, que permitir esta minería en algunas áreas, ¿no? Entonces tenemos que mejorar la consideración de impactos secundarios, porque mucha de la minería está siendo impactada por la construcción. Entonces, el impacto y el hecho de donde hay una calle habrá minería, donde hay un río ah, habrá minería. Esto debe considerarse como factor cuando los gobiernos y las agencias internacionales van a involucrarse, ¿no? Tenemos que planear el territorio y tenemos que claramente prohibir la minería en áreas muy sensibles, al igual que las tecnologías más dañinas. Tenemos que aumentar las penalidades, pero no estos pobres mineros. Tenemos que ver cómo poder llegar a la gente que se está beneficiando de esta minería, ¿no? Entonces, luego, y al hacerlo, tenemos que crear un recurso, una estrategia multinacional para poder enfrentar a esta minería ilícita, ¿verdad? Y contrabando. No, a mí no debería de permitirse viajar con oro y sin declararlo, pero yo podría, o sea, no se me permite viajar con miles de dólares, pero puedo pasar por oro y decir que era mi joya, que yo me iba a poner y ha habido mucha asistencia a la creación de la restricción y el rastreo del transporte del oro. Eso viene del sector financiero porque el oro es un, un producto, una mercancía, ¿verdad? Y queremos utilizarlo para el comercio, pero si queremos proteger al Amazonas, tenemos que prevenir ese flujo de oro. Ahora es básicamente la moneda para poder hacer este intercambio. Entonces, este oro ilícito está entrando al comercio común, ya sea porque debería, se dice que es un oro reciclado y se compra barato, y en otros países hay minas especiales que compran oro de otras fuentes y lo llevan a su producción, por lo tanto legalizándolo. Entonces, poder rastrear de dónde viene este oro es un reto bastante importante que encaramos a nivel que tenemos que enfrentar con esta
Y eso es todo. Thank you, Dr. Sedosov, so much that Gracias, doctora. you put on the table there, and I think Hay you muchos did a temas really que wonderful job hacen explaining a luz, why hacen un buen the trabajo. small scale and artisanal sometimes Esto isn't so small scale and sobre artisanal. la escala. Y Over to you. Enrique, Enrique, por adelante. favor. Muchas gracias, Ryan. Buenas tardes a todos. Me gustaría darle las gracias a todos los organizadores de este seminario y a todos los que han llevado a cabo este evento. Primero, quería decir algo acerca de mis antecedentes. Yo he trabajado en temas de medio ambiente casi por 40 años, pero también he estado involucrado en asuntos de minería ilegal desde que ocurrió todo el escándalo en Perú en el 2008. Así que actualmente trabajo para el Fondo de los Andes y soy director y estoy involucrado mucho en problemas de conservación en todos los países de las Amazonas, incluyendo Brasil. Así que yo he sido testigo de lo que está ocurriendo en todas estas áreas. En cuanto a minería ilegal o en el área de las Amazonas, es algo que ha dominado las noticias del medio ambiente por más de una década y también nos quita el sueño. Pero en estos 10 minutos no quiero repetir todos los impactos de minería ilegal porque nosotros ya lo sabemos y bueno, se me acabaría el tiempo repitiendo esto y agregando nuevos, pero basado en mis experiencias que les he comentado, quiero darles un par de perspectivas acerca de la minería ilegal de oro en las Amazonas y a lo mejor se escucha un poco no realista lo que voy a decir, pero bueno, tal vez lo que yo diga sea un contraste de lo que han escuchado de Jean y de Ana, y no quiero criticar a nadie, es una perspectiva que yo tengo. Primero que nada, yo creo que la minería ilegal de oro no es una necesidad irreemplazable, como dicen muchas personas. Cuando nosotros tomamos en cuenta los impactos de salud, ambientales y otros, es igual de malo que narcotráfico, violencia doméstica. Es un delito realmente. Segundo, no hay realmente una minería ilegal de oro o buscar soluciones conscientes. Esto no es realista realmente. La minería ilegal de oro es un modelo de bajo costo y a lo mejor tratar de encontrar otros recursos para la minería de oro puede funcionar, pero por medio de donantes. Y pelear esto realmente no resuelve nada, solo cubre una fracción de 1% nada más. Pero son buenas intenciones. 3, formalizar esto es un problema, es una estrategia transicional y es una estrategia para que la minería sea todavía ilegal. Vean el caso de Bolivia. Ellos encontraron cómo parar esto y hacerlo legal, pero no ha cambiado la actividad que ocurre en este momento. En Perú, nosotros escuchamos recientemente que el Congreso, y por cierto, con las bendiciones de las dos partes, se han dado ya una extensión de minería ilegal por 4 años más. Así que es un truco más para continuar haciendo lo mismo. Esta parte transicional es más como una estrategia y realmente esta es la estrategia regional del gobierno. Cuando Antonio Brack era el primer ministro de Perú en el 2008. Número 4, debemos de revisar nuestras estrategias y narrativa para lograr la primera declaración que hice yo.
de terminar con esta minería ilegal de oro. Lo vemos como un problema del medio ambiente, pero debemos de parar haciendo esto porque está costando y afectando a la sociedad también y a todas las comunidades que están cerca de estas áreas donde se extrae el oro. La minería ilegal de oro no es más que un problema de medio ambiente, es un problema de salud de la sociedad. Si vemos los números, por ejemplo, en Perú, Ana estaba dando los números, 11,000 hectáreas en un año. Esto representa 4% de la deforestación del país y tiene otros problemas de salud ambiental, pero los impactos del medio ambiente no se ven como problemas profundos, sino parte del problema. Y la única manera en la que podemos cambiar esto es realmente verlo desde una perspectiva social, de problemas de salud, y que es importante también para los individuos y grupos colectivos. Se ha hecho investigación del medio ambiente y esto es importante, pero se tiene también que concentrar uno en otras partes, como los impactos del mercurio en la comunidad y problemas de salud en las mujeres embarazadas, los niños. Si nosotros vamos a un hospital en Puerto Maldonado, el epicentro de minería ilegal, y le preguntamos al doctor cuántos casos tiene de envenenamiento, dicen no, no hay ninguno. ¿Por qué? Porque no hay una percepción de que esto es malo para la salud y no se concentran en la gente correcta. Yo confío en que el cambiar esta estrategia se puede hacer un cambio. Las mujeres, las madres que se beneficien de esto. Y también quiero remarcar diferencias entre la minería ilegal de oro. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia y tiene implicaciones distintas. La minería ilegal que hemos visto en los medios de comunicación en el río Madera es una historia muy distinta que lo que vemos en esas imágenes dramáticas de Perú o invasiones de las tierras indígenas en Brasil o lo que se ve en Surinam, en Guayana y por supuesto en Colombia. Así que nosotros tenemos y mostramos distintos escenarios que son muy distintos porque también tienen que ver con distintas realidades políticas y por eso requieren distintas estrategias. Como dije anteriormente, los impactos a los humanos son muy distintos y también la minería de pequeña escala son un caso distinto y tienen problemas distintos también y tal vez también distintas soluciones, pero no debemos de poner todos estos problemas en la misma categoría. La minería ilegal de Amazonas es de alto riesgo y operación a bajo nivel y no se puede automatizar de la misma manera, aunque todos son un gran problema. Son pequeños empresarios que operan estas actividades por pequeñas cantidades. La minería de oro es una extracción y es de alto riesgo y una operación de alto costo. Y estas operaciones o operativos, por ejemplo, de petróleo, llevan inversiones grandes para poder extraer. Pero la manera en la que se hace la minería ilegal de oro es con operaciones pequeñas y se lleva a cabo de manera distinta por medio de corrupción. Personalmente no veo una solución si no reconocemos que este es un resultado de la pobreza. No, es un producto que afecta a la sociedad y sus regulaciones. Están quebrantando la ley, pero no hay consecuencias altas. Si a uno lo agarran con 1 kilo de cocaína, va a prisión. Pero si lo agarran con oro, nada más le dan una pequeña multa. Así que si queremos terminar esto, tenemos que parar las premisas de cómo lo vemos y qué tipo de información necesitamos para promover la participación más activa de la gente que lo puede parar.
la gente que tiene familias, niños, que se preocupan por el ambiente, el medio ambiente, y gente que necesita el dinero. Tenemos que cambiar las medidas o cuántos niveles de mercurio hay en el ecosistema, en los peces. Tenemos que ayudar a la gente que está perdiendo su salud, tener más información de los hospitales. Tenemos que usar a los medios de comunicación de manera inteligente para concientizar a la gente. Nosotros hemos podido monitorear los impactos y hecho investigaciones y debemos de seguir adelante con esto, pero tenemos que cambiar la estrategia para tener acciones distintas y obtener la información correcta y promoverla para que los niños no sigan siendo afectados en el futuro. Y quiero finalizar esto y voy a poder contestar cualquier pregunta después de esto. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Una declaración muy fuerte y supongo que va a haber distintos puntos de vista en el panel y eso es algo muy bueno. Lo primero que quiero hacer es preguntarle a la doctora Sederstab una pregunta porque escuchamos por medio de varias presentaciones que el oro es un mineral muy difícil de rastrear y los esfuerzos de rastreo que se han hecho y por qué no han funcionado. Así que tenemos procesos para otros tipos de minerales como el proceso Kimberley, pero ¿por qué es distinto el oro? Usted tiene un doctorado en química, así que denos un entendimiento básico de por qué el oro es más difícil de rastrear. Bien. Para empezar, el oro es muy valioso. Así que uno puede transportar un valor significante de oro y no va a pesar mucho. Así que puede pasar sin detectarse mientras se puede transportar. Yo puedo poner 1 kilo y nadie lo va a encontrar porque no pesa mucho. Así que para que alguien lo pueda rastrear, tiene que encontrarlo primero. Así que ese es un problema. Segundo problema es que se puede derretir. Así que yo no lo puedo hacer en mi casa, pero yo sé que uno puede juntar un montón de joyas de oro y calentarlas y se derrite y se hace una gran masa, así que se puede mezclar. Y esto hace difícil los átomos, las moléculas. No se pueden rastrear tan fácilmente cuando se hace esto. Así que sí, probablemente hay maneras químicas para que alguien pueda ver cuando sale el oro de varias minas y luego identificarlo. Pero si yo estoy tratando de esconder oro, entonces yo puedo hacerlo mezclándolo con otros productos y minerales. Así que espero que haya contestado su pregunta sin decirla de una manera muy técnica. Muchas gracias. Es importante que los que escuchan entiendan por qué es más difícil que se rastree el oro y más fácil de transportar y más difícil de detectar, porque es algo que se mencionó ya anteriormente. Y nada más para ponerlo en otra perspectiva, $10,000 de oro es menos de 6 onzas de oro. Así que menos de media libra de cosas que no puede transportar para realmente ver esos $10,000. Sí, correcto. Así que es algo que puede caber en mi bolsillo y vale mucho dinero. Así que eso ayuda mucho. Ahora quiero ver. Enrique ha hablado acerca de la formalización que no ha funcionado y la frase, pero realmente no es bueno formalizar. Es lo que dijo, hay algo en su mente acerca de este proceso, cómo formalizar lo que tengamos que hacer para ayudar a que la situación siga progresando. Han habido esfuerzos recientes para incrementar el número de
minería de mercurio en Perú y Colombia, pero se ha hecho muy lentamente comparada a los mineros y debe de haber más esfuerzos en cuanto a este tema. Creo que hay 1000 mineros en Chocó que han sido formalizados y 350 o algo en Madre de Dios, pero es el comienzo. Así que lo que se necesita es tener un mejor entendimiento y técnicas para compartir esa información, para que los mineros puedan producir oro sin mercurio y hacerlo de una manera que no dañe tanto al medio ambiente, pero es un gran desafío comparado a la demanda cuando vemos el número de personas en la industria y la cantidad de territorio que tiene minería de oro. Así que hay nuevos esfuerzos, se han hecho muchos, pero hay nuevos éxitos, pero son pequeños. Y voy a seguir compartiendo la información. Vamos a seguir compartiendo esta información en Lima como parte de nuestro esfuerzo para que haya más participación de parte del gobierno y hacer una reforma y la inversión también del gobierno en este proceso. El gobierno tiene muchos recursos para poder ayudar en ese proceso de formalización y tienen que invertir más aún para que estas agencias se hagan responsables y puedan llevar a cabo estas iniciativas. En cuanto a los premiums de oro legal, oro sin mercurio, son pequeñas. Creo que vi un informe de que hay 70 centavos adicionales al pago del valor de oro no ilegal de 1 gramo, así que no es mucho, pero se necesita también educar y por qué pagar estos bonos. Es como cuando pagamos por alimentos orgánicos. Tenemos que educar a los consumidores en cuanto a las razones por las cuales deben de estar interesados para seguir apoyando a esto, aunque cueste un poco más, porque protege el medio ambiente, la salud de la gente. Muchas personas no entienden y no saben cuánto daño se hace. Y la foto que hay aquí, atrás de Ana, es un ejemplo. Si la gente se diera cuenta de lo que ocurre y pudiera ver esas fotos, creo que habría un incentivo para pagar un poco más por gramo de oro. Así que hay todas estas iniciativas y creo que los éxitos son muy pocos, pero existen. Y creo que vamos a seguir adelante y seguir invirtiendo en esto, hasta que veamos cambios. Pero creo que es algo muy importante en el sistema financiero. Yo no soy un experto en esto, pero creo que es como cualquier otra cosa en las Amazonas. Tenemos que ver los incentivos económicos para poder salvar las Amazonas y en lugar de cortar árboles para producir oro, cortarlos para crecer coca o lo que sea. Tenemos que ver incentivos económicos para poder eliminar todas estas acciones de por qué la gente va a trabajar a las Amazonas y la destruyen en este proceso, porque realmente esa es la solución, creo yo. Muchas gracias, Jean Enrique. Usted dio una declaración de apertura muy fuerte y usted dijo que está listo para defender su postura. Así que me gustaría hacerle una pregunta. Si pudiera responder a los que van a decir que este es un trabajo para la gente, aunque sea informal, aunque sea ilegal y esté causando deforestación descontrolada. ¿Qué es lo que propone usted para la gente que está involucrada en esta minería ilegal de oro en cuanto a su necesidad de sobrevivir? ¿Cuál sería la vida alternativa que podrían tener? Bueno, Ryan, a ver, voy a empezar primero con información básica. En la región, no estoy hablando solo de Perú, la pobreza ha sido reducida y la salud también en los últimos 10, 20 años, justo cuando empezó a subir la minería ilegal, la capacidad de salarios realmente no ha incrementado a nivel individual.
no del Producto Bruto, pero no hay realmente una relación entre la pobreza y las actividades de minería ilegal. Y cuando uno piensa en cuanto a los peruanos, 95-98% de los ciudadanos eligen una ruta distinta que vender drogas o meterse en minería ilegal de oro. Así que yo baso este juicio en el hecho de que no es realmente una actividad que va directa con que no tienen trabajo o algo que hacer. Aún durante la pandemia de COVID. Así que esta es una percepción que de una manera se ha determinado y vemos a los pobres ciudadanos, mineros. No, ellos tienen necesidades y hacen cosas para obtener beneficios, pero de manera incorrecta. Es lo mismo que la gente que crece o cultiva la coca y decir vamos a reducir las penalidades para los que trafican con drogas. No, no es así. Así que mi razón viene de esta perspectiva. No es una reacción a la pobreza. Es más bien un fruto que tiene bajas penalidades. Y por supuesto para muchos jóvenes que están involucrados en esto es una manera de empezar un negocio, pero nuevamente de una manera incorrecta, de una manera ilegal y que daña no solo a ellos, sino al resto de la sociedad. Enrique, quiero seguir con el tema de ilegalidad y hacerle una pregunta acerca de la seguridad en cuanto a esto y preguntarle, ¿cómo piensa usted que los países en la región pueden abordar las preocupaciones de seguridad, de estos beneficios de minerales? ¿Cuál es la mejor manera de poder intersectar con el problema de minería ilegal? Bueno, la minería ilegal de oro de algunas maneras es muy difícil, pero no tan difícil como otras. Yo creo que hay cosas similares al narcotráfico, pero en este caso es un poco más fácil porque requiere grandes cantidades de petróleo, gasolina. Y la manera en la que se puede controlar depende más en decisiones políticas. Y el problema es que en la mayoría de estos casos la corrupción realmente ha controlado o controla los escenarios políticos, como en la región de Madre de Dios. No el gobierno actual, pero el pasado está muy vinculado con los operativos de transporte de gasolina, de petróleo. Pero es más fácil porque de hecho nosotros podemos controlar la actividad de una mejor manera. No creo mucho en cuanto a comercio internacional porque es muy difícil, como decíamos. La minería ilegal de oro en Perú, que es el número 5 de producción de oro en el mundo, realmente no sé cuál es el número, pero es entre 15 y 25% de comercio. Obviamente los números han crecido en los últimos años, pero de hecho se mezcla con otras cantidades más grandes. Y no veo realmente, o bueno, veo el papel del sector privado en este caso y está incrementando los fondos para estas actividades ilegales. Pero personalmente me gustaría ser más optimista en cuanto a influenciar los mercados globales y cambiar esta perspectiva. Me gustaría ser más optimista. Muchas gracias, Enrique. Doctor Sedestaff, usted mencionó al principio cuando empezó a hablar en su declaración que Perú estaba haciendo un buen trabajo con los incentivos para parar la minería ilegal. ¿Hay algún otro país que quisiera señalar en la región que está haciendo algo correcto para tener una vista más panorámica de la región? Bueno, voy a empezar diciendo que creo que se está haciendo mucho en Perú y que hay iniciativas muy interesantes y que hay mucha gente que está tratando de resolver este problema, pero eso no quiere decir que Perú ya tenga el problema bajo control. Así que cuando digo que están haciendo un buen trabajo, quiero decir que hay gente en Perú que está interesada en resolver el problema. Colombia también ha empezado
hacer algo. Desafortunadamente tenemos gobiernos en Brasil y Bolivia que están promoviendo la minería de oro en las Amazonas y de manera abierta a escala pequeña o ilegal, y también continúan, como en el caso de Brasil, construyendo minas a larga escala en las Amazonas, y obviamente esto conlleva tener problemas más riesgosos y grandes. No lo dije esto anteriormente, pero el problema con minería a larga escala, entonces van más profundamente y contaminan las zonas acuíferas, y esto tiene impactos en la calidad del agua. Así que no estaba apoyando la minería a larga escala cuando dije esto, pero en Brasil y Bolivia hay gobiernos, y en Venezuela también, que están promoviendo esta actividad. Y realmente hay regiones donde la gente ni siquiera sabe qué tan grande es el problema. Recientemente recomendamos que las agencias internacionales pongan más atención en lo que está ocurriendo en algunos países en cuanto a este tema, pero Perú realmente es el líder y Colombia está un poco por detrás, pero el resto todavía tienen un largo camino que andar. Brian, si me permites decir algo, Enrique, adelante. Sí, solo quiero decir lo que está diciendo Ana, reforzar algo que está diciendo. Una de las cosas que Perú ha hecho como progreso, y es algo interesante, es la capacidad de monitoreo con esta acción ilegal. Esto no se ha visto en otros países, y esto es muy apoyado también por USAID con fondos, y esto es algo que es distinto del resto. Y en cuanto a Perú, también hay esfuerzos de restauración. Y otra historia es si la restauración es la mejor inversión que se puede hacer en cuanto a la conservación. Esta es una pregunta distinta, pero los ejemplos de socios que tenemos como Ciencia, USAID, y realmente es algo bastante importante. Muchas gracias a los dos. Jean, ahora quiero pasar a darte la palabra porque yo sé que se han hecho esfuerzos, y esto requiere mucha coordinación entre el gobierno federal, estatal, municipal, dependiendo del país del que hablamos. Así que, ¿cuál sería un marco positivo de cooperación entre Estados Unidos y estos países cuando tenemos todas estas capas? Porque puede ser un ambiente complejo, pero es necesario pensar en esto, en estas capas. Así que, ¿cuál sería un marco efectivo de cooperación cuando hay un número distinto de gobiernos que considerar? Bueno, para concentrarnos nada más en Perú, tenemos distintos acuerdos con el gobierno en el sector del medio ambiente, específicamente en cuanto al oro. Como dije en mi declaración principal, nosotros firmamos un acuerdo en el 2017 en el que varias agencias del gobierno de Estados Unidos, especialmente el Departamento de Estados Unidos y USAID y varios ministerios del gobierno, tienen un aspecto con que lidiar en cuanto a oro ilegal, y el ministerio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Finanzas, de Minerías, han sido muy abiertos para trabajar con el Ministerio del Medio Ambiente. Tenemos una muy buena relación con el Ministerio de Minería, del sector de deforestación, y hemos apoyado mucho a estas secretarías o ministerios, así que realmente es una relación a largo plazo. Estamos apoyando al gobierno para ayudarlos, a fortalecerlos, pero nosotros sabemos, obviamente, que hay problemas políticos que han ocurrido ya por un tiempo en Perú, y hay también mucha gente técnica muy buena que están todavía trabajando para el gobierno, para agencias del gobierno que están tratando de ayudar. Así que nosotros
seguimos construyendo y fortaleciendo estas relaciones y apoyando conjuntamente, ya que el gobierno ha invertido mucho y se puede hacer más. Y no sé, nosotros realmente hemos construido una relación de fortaleza, de asociación, y el gobierno tiene a gente muy comprometida, y igual que en la sociedad civil, y obviamente hay muchos problemas de corrupción, pero también hay gente muy buena que está comprometida a la causa, y de esa manera uno tiene que seguir adelante apoyando. Y yo sé que va a tomar mucho tiempo abordar este asunto porque no tenemos todas las soluciones. No sé si he contestado su pregunta o no, pero es una inversión a largo plazo para seguir construyendo estas relaciones, para que la gente confíe en nosotros y quiera trabajar con nosotros. Y vamos a seguir adelante y trabajando con la ciencia para ver qué funciona, porque siempre van a haber oficiales corruptos o gente que tenga otros intereses, como mencionó Enrique, especialmente en Madre de Dios, ya que han habido muchos problemas ahí de corrupción, pero uno tiene que seguir tratando de lidiar con los problemas de salud, del medio ambiente. Y yo he visto un gran movimiento que sigue creciendo para abordar estos temas con mucho compromiso, y tenemos que hacer más para seguir educando al público, para seguir construyendo esto. Y las madres, los padres están muy preocupados por la salud de sus niños. Así que poco a poco tenemos una coalición. Desafortunadamente, por la pandemia y razones políticas y la transición del gobierno, ha habido una reducción en la inversión de parte del gobierno en abordar este problema, y se ha dado menos seguimiento en la operación del río, que era un gran proyecto en el 2019 para eliminar o tratar de hacer algo en cuanto a minería ilegal de oro en La Pampa. Y con la pandemia hemos visto que los mineros están regresando a los campos y aprovechándose de que el gobierno no podía salir, pero los mineros sí, los narcotraficantes también. Ha habido una explosión de actividad delictiva en estos últimos años y el desafío es más grande que antes. Así que estamos comprometidos a esto. Firmamos otro acuerdo de apoyo por otros 5 años. El Departamento de Estado está comprometido para seguir invirtiendo y también trabajando con la Fiscalía y procesando a la gente que comete estos delitos. Y creo que mi recomendación es que es un proceso largo, que van a haber subidas y bajadas, pero vamos a seguir adelante. Y no tenemos todas las respuestas, pero vamos a seguir haciendo investigación, y estoy muy entusiasmado con esto, y vamos a presentar este proyecto, ideas innovadoras para abordar estos temas. Así que yo creo que vamos a seguir buscando soluciones en conjunto con otras personas que quieran participar en esa conversación para poder encontrar ideas creativas, y a lo mejor esto pueda ayudar. En febrero vamos a tener el primer anuncio de estos proyectos que vamos a apoyar para probar y traerlos a largo plazo. Fantástico escuchar todos los elementos de esta alianza, ¿verdad? Quiero recordar a los participantes del webinar que pueden hacerle una pregunta a nuestros panelistas escribiéndolo en la QIA, esta función, ¿verdad?, de chat, o pueden entrar al sitio web del evento y aprieten el botón que dice hagan preguntas en vivo, y les contestaremos la pregunta dentro de un momento. Pero la última pregunta para mí o para cualquiera de ustedes: ¿cuál es el sector de perdón, el papel que juega el sector privado? ¿Cuál- Pero ¿cuáles piensan ustedes que es el papel que juega el sector privado en la minería? Oímos con frecuencia que se dice que no están haciendo lo suficiente. Entonces, ¿cuál sería el papel que podría jugar el sector privado? Doctor, usted primero, ¿se está?
there are different private sectors for starters, right? Hay So there diferentes is, sectores privados para empezar. I think that there is something that the mining Yo creo que industry, hay large scale algo mining que industry la could do industria right away, minera a larga which escala is podría hacer to really inmediatamente, start lo que es examining their empezar a practices of examinar las where and how they're prácticas de buying gold, dónde y cómo to están supplement the comprando gold el that oro they para are suplementar actually el oro mining, que and están also to minando manage their y mercury también flows, because para mercury is produced gestionar, as ¿verdad? a side Esta product of búsqueda de large scale mercurio, gold mining. porque Mercury este and es gold love el each other. oro y el mercurio se aman, But básicamente where es un there's gold, subproducto de there's la minería del mercury. oro. So Entonces, donde when hay oro hay large scale mercurio. mines operate, Entonces, they donde almost always produce operan las mercury, minas which de they gran then escala, sell con frecuencia to producen other miners of mercurio smaller scale who use que le it venden a to extract otros gold mineros de and menor produce escala para gold. que la And then those utilizan para mining rastrear el oro y companies producir oro. Y esos sell mineros back to the larger venden de companies. regreso el It's oro a not las as compañías clean. grandes. No It's es not as tan clean of a process of sale limpio as el proceso one de company venta y still de selling the gold compraventa, como se and selling dice. the mercury and buying the gold No, necessarily, no es but that's necesariamente how it así que goes. una So the compañía la private vende, otra sector, la the compra, mining pero industry, más o menos, ¿no? could adopt, for Entonces, example, the este IRMA sector de la standards, minería, which are los it's an estándares de initiative IRMA, que es Users una for Responsible iniciativa Mining, para which has a la, section son on las siglas, son la being careful about Iniciativa de Minería diversifying gold mining Responsable, and what IRMA, you might be doing to contribute to the process perdón, of IRM, greenwashing cómo se podría their contribuir entonces lobbying. a So that's lavar one thing. And el then oro I de do manera think that the verde. financial Y yo industry creo que sí, needs esta to look industria at what financiera kind of tiene que ver instruments qué are they tipo de selling in the instrumentos están financial sector vendiéndole that are al basically sector allowing investors financiero que está básicamente permitiéndole a los to invest in gold, inversores que perhaps inviertan en el unwittingly, oro y a lo without mejor understanding the sin impact that they're entender having. el They impacto have que a están fairly teniendo. significant global campaign to divest Pues sin from querer, fossil ¿no? fuel Involuntariamente subsidies. tenemos So una I campaña consider that there should be similar para global las campaigns for investors campañas in countries to divest from gold. de- So those would be my two suggestions. del combustible. Thank you very Debería ser much. lo mismo para Dr. Saxon. la Enrique, compañía you have minera. your hand up. Esas son mis sugerencias. Enrique, usted levantó la mano. Sí, hay varias compañías. Bueno, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si ustedes piensan en la minería de oro, hoy en día se está haciendo con los Caterpillars, ¿verdad? Esa maquinaria grande. Dominan todo el mercado y son básicamente cómplices en el delito. Entonces, le están metiéndoselo a las compañías mineras y a lo mejor, no sé, a los propósitos a lo mejor no. No sé cómo se traduce son, son blanqueadores, ¿no? Blanquean el dinero sucio. Y le venden el dinero, ¿verdad? Este dinero al sistema. Entonces, la minería, nuevamente. Tendría que estar relacionado con asuntos, por ejemplo, el tráfico o la trata de niños, o todos estos flagelos sociales que claramente tienen gran impacto desde la perspectiva que se los vea. Básicamente es como los diamantes de sangre, pero son las compañías que están, las compañías grandes, no solo los que venden los Caterpillars, sino los que venden diferentes equipos a la industria minera. Tiene que tener mucho cuidado porque no es como mercurio, es bien fácil saber dónde está el oro. El número de tractores que se ven ahora, por ejemplo, operando en Surinam, en Guyana, en Colombia, Perú, es tremendo. Estamos hablando de miles y miles. Es fácil, ¿verdad? Ese es un ejemplo pues, que les acabo de dar. Thanks, Enrique. Jean, do you have any Gracias, questions, Enrique. thoughts Jean, on private sector? ¿alguna I think impresión that Enrique is tuya? absolutely right on these Enrique tiene points. razón completamente en estos puntos. Both Ana and Enrique, Y ambos, Ana y that there needs Enrique, to be ¿verdad? more done to Que tiene que hacerse target más the companies that para are selling the equipment, enfocarnos en selling the estas compañías que mercury, están and also to vendiendo el educate equipo, el investors about mercurio the y también gold educar sector. a los inversores con You can respecto see, al I sector believe you can see minero de oro. substantial impact Yo creo on que esto the materials tendría used mayor impacto to en do los illegal, materiales carry out illegold gold, which is para mercury-based and los que artisanal gold participan that is en environmentally minería and ilícita o otherwise artesanal unsustainable. y que no es sostenible de And manera I think this is something like en a good cuestiones de policy salud, ¿no? recommendation or a Y good policy también recommendation
un buen proyecto, una buena recomendación sería para, tenemos ya materiales educativos y investigaciones periodísticas, informes que se pueden compartir con las campañas que ha descrito Ana, por ejemplo, para educar a los inversores en este sector, y esto siempre se está generando, especialmente proyectos como Ciencia y otros investigadores. Entonces ya tenemos, como quien dice, los primeros pasos, una iniciativa. Y yo pienso realmente que tenemos que involucrar a más partes al respecto. Tenemos a diferentes compañías como Walmart, QVC, QVC, otros vendedores de oro que están ya uniéndose, y podemos, esa sería una base para empezar. Ese sería el principio de darnos cuenta de que tenemos que lidiar con esto, especialmente porque el oro del precio ha aumentado tanto en los últimos años, y ha habido simplemente un auge en la compra-venta del oro. Y tenemos que ver el daño que causa, por ejemplo, la industria de petróleo y las violaciones de derechos humanos de los diamantes. Y la gente no piensa en el oro como relacionado con la deforestación en ningún lugar. Pues el ciudadano así cualquiera de la calle de los Estados Unidos no está bien informado. Entonces tenemos que tener más campañas para informar al público, para que ese mensaje salga al público, se disemine, y esta compañía es también grandes. Gracias, Jean. Quiero ahora aceptar algunas preguntas de la audiencia. Tengo muchas preguntas en este, y el chat también tiene muchas preguntas. Para Ana, tú mencionaste que el mercurio y el oro se mueven juntos. Donde encuentras oro, encuentras mercurio y viceversa. Entonces tenemos aquí una pregunta de la audiencia con respecto a las políticas de reducción de mercurio, o si hay algo otro consumo que se puede sustituir si los suministros de mercurio se pudieran restringir de manera exitosa. Hay otras maneras de minar el oro que no necesariamente causan mayor daño. Pueden utilizarse el cianuro, por ejemplo. Hay métodos que puede utilizar para el mercurio si se está utilizando el mercurio de una manera que básicamente recolecta el mercurio y lo recicla para así prevenir que se escape a la atmósfera. Pero si está preguntando acerca de la solución factible, cuál es mayor tecnología ahí, hay algunas cuantas iniciativas de menor escala de ASM de sin mercurio, pero realmente pues no es el método más económico de utilizar. Entonces yo diría que no hay una muy buena solución a ese problema. Nuevamente tenemos que recordar la meta no es que la minería sea sostenible, sino que parar esta minería. Otro factor de que no se da cuenta la gente es que el suelo en el Amazonas contiene grandes cantidades de mercurio de por sí. Entonces podríamos ver al suelo y podríamos ver que tiene mucho menos concentración de mercurio que las áreas de bosque que están al lado. Y esto es porque mientras se perturbaba el terreno y se esparció por todos lados, el mercurio se escapó. Entonces, el mercurio añadido ni siquiera es la única fuente que viene de la minería en el Amazonas. Entonces, no hay muy buenas tecnologías, con la excepción del reciclaje del mercurio, que sí tiene que impacta la salud de las personas que están alrededor de esta minería, pero para el Amazonas yo creo que no recomendaría esta minería. Entonces yo creo que quería añadir, Solo quiero agregar que un detalle importante es que en el caso de Perú, la mayoría del mercurio viene de Bolivia. Lo contrabandean de Bolivia. Si vemos los números de toneladas que importa Bolivia, es enorme. Perú importa cantidades mucho menores, pero Bolivia, o sea, importa
el mercurio. Así que hay este problema de contrabando y es difícil de controlar porque, como dijo Ana, 1 kilo de mercurio es una botellita así. Pero esto es algo que desde la misma manera como tratamos de controlar el narcotráfico, el mercurio debe de estar en la misma categoría. Así que es similar lo que ocurre también en Ecuador y Perú. Perú es un exportador principal y esto ocurrió antes, así que es por las fronteras y continúa esta ilegalidad. Muchas gracias, Enrique. No se vayan a ningún lado, no se vayan a ningún lado. Hay una pregunta para usted, Enrique. Es una pregunta de 2 partes. Estamos combinando 2 preguntas. El Salvador recientemente adoptó la perspectiva que usted propuso en su declaración inicial, que la minería ilegal es un problema de salud y es uno de los pocos países que ha decidido seguir adelante con esta perspectiva. ¿Hay algún movimiento para eliminar la minería en Perú y en la zona de las Amazonas como la que usted mencionó en su declaración, o cuáles son las políticas de este movimiento? Y la segunda parte de la pregunta viene desde la parte de salud, al educar a la gente de los peligros del mercurio. Y alguien preguntó, ¿cómo convence uno a los mineros que no quieren creer que esta es una actividad peligrosa? ¿Cómo se les convence de que el mercurio es peligroso? ¿Cómo propone usted que presentemos esa información a la gente? Muy bien. Bueno, voy a empezar con con la parte de los casos de salud. Han habido muchos estudios y hay algunos que han salido ya y varias personas que pertenecen, por ejemplo, a algunas instituciones como ciencia, que empiezan a ver estos problemas de salud y es de gran interés ahora. Pero no es solo tener la información correcta, sino qué hacer con esa información. Yo pienso en otros problemas como SIDA. Hay muchas campañas y puede uno cambiar la actitud a nivel personal, pero me gustaría dejar esto a los comunicadores. Ellos son los expertos para ver cómo lidiar con este desafío, con estos problemas de salud que son primordiales. Y ellos son los que tendrían que ayudarnos, porque uno tiene que tener una mejor comunicación y concentrar nuestra investigación. No quiere decir que vamos a dejar atrás la investigación en cuanto al mercurio y los efectos en los peces, en la vida silvestre, pero también tenemos que obtener información en cuanto a los impactos del mercurio en la salud de los seres humanos. Y yo creo que podemos generar un cambio. Y no quiero extenderme mucho, pero le voy a dar un ejemplo. Hace años en Perú hubo un intento del gobierno para poner la leche que se da en las escuelas, porque hay un programa en Perú y todos los niños reciben una cajita de leche. El gobierno trató de reemplazar la leche de vaca con leche de soya y las madres sabían que eso no era muy bueno. Así que fueron a la plaza principal en Lima y empezaron a reclamar y de esta manera cambiaron la política. Así que lo que quiero decir es que hay gente que está más perjudicada, que son las madres. Ellas entienden que sus hijos, o deberían de entender que sus hijos están siendo envenenados. Y otros estudios también muestran que las habilidades cognitivas de los niños son impactadas por el mercurio. Así que adoptar una política de salud y de trata humana, prostitución y otros problemas que se asocian con la minería ilegal de oro, realmente es una manera en la que se puede convencer a las familias, a las madres, para pelear en estas áreas. Thank you, Enrique. Gina, Gracias, Enrique. Jean, tengo una pregunta para usted. on the
En cuanto a las soluciones innovadoras que piensa usted apoyar dentro del programa de apoyo, ¿puede dar la descripción de estas soluciones innovadoras que piensan apoyar? Tengo que admitir que no estoy en el comité que está seleccionando estas soluciones, no han sido anunciadas todavía, así que no puedo contestar esta pregunta todavía, pero se va a anunciar en febrero y la página web de esta información va a ser pública y es Conservation X Labs y es el desafío de minería ilegal. Vamos a tener esa información en unas semanas, pero todavía no la tenemos. Pero realmente estamos muy entusiasmados en cuanto a recibir esta información. Han habido éxitos interesantes en estas áreas y estos desafíos son buenos. Y lo que me gusta de esto es realmente que vamos más allá de las universidades, organizaciones no gubernamentales, y no lo abrimos al mundo entero. Muy bien, muchas gracias, Jean. Para la persona que hizo esa pregunta, solo esté paciente un par de semanas más y le va a llegar la respuesta. Otra pregunta, y quiero hacerle esta pregunta a todos los panelistas, porque creo que hemos hablado acerca de la parte de seguridad y de minería ilegal, pero creo que no hemos hablado en profundidad acerca de Colombia, específicamente Colombia. ¿Y qué es lo que puede hacer los Estados Unidos para ayudar a Colombia y la región a que entiendan la situación de minería ilegal de oro, con la situación que hemos visto en Colombia, la guerrilla en la frontera, y es algo realmente que atemoriza, y cómo esto se vincula a la economía criminal también de Venezuela? La persona que está haciendo esta pregunta dice que este es un problema de seguridad en todo el hemisferio y que esto amenaza la paz en Colombia, el futuro de Venezuela, y es difícil ver estos problemas de una manera aislada. Así que estamos haciendo esta pregunta a los panelistas para ver si pueden pensar en la parte de seguridad, específicamente teniendo en cuenta Colombia y las guerrillas. Enrique, do you have any thoughts? Enrique, ¿alguna opinión? Perdón, me distraje un poco. Perdón, perdí la pregunta. ¿Qué podemos hacer para ayudar a Colombia, la región, a poder entender el control de la guerrilla por la minería ilegal de oro, especialmente en Venezuela? Este es un problema de seguridad del hemisferio que amenaza la paz en Colombia y en otras partes de la región, y también el futuro de Venezuela. Wow, esto es difícil de contestar. Realmente no sé cuál sería la respuesta correcta, pero yo creo que es similar a lo que vemos también en la deforestación ilegal y las guerrillas, el narcotráfico. Cuando hablamos con colombianos, escuchamos opiniones distintas, pero esto tiene que ver con la falta de presencia del gobierno, que debería de apoyar estas áreas. Pero realmente no me siento calificado para responder a esto y cuál sería la solución para Colombia. ¿Se ven historias similares en otras partes en cuanto a las guerrillas o narcoguerrillas? En Perú este es otro caso y no es muy distinto de lo que está pasando Colombia, pero realmente no tengo una respuesta a esta pregunta, perdón. Doctora Sederstaff, nuevamente, no soy una experta en este tema específico en cuanto a Colombia, pero creo que se puede hacer mucho en cuanto a las agencias de gobierno internacionales que pueden ayudar por sus vínculos políticos, porque son muy importantes, y mostrar los vínculos que tienen con la minería ilegal.
Y todavía se tiene que hacer mucha construcción de capacidad en cuanto a las agencias o fuerzas en los distintos países de las Amazonas y en cuanto a cómo detectar realmente y desafiar y rastrear el lavado de dinero. Y se tiene que hacer mucho en cuanto a los problemas de aduanas, inmigración y aduanas. Y creo que se tendría que colaborar a nivel internacional para ayudar a los gobiernos nacionales a que puedan abordar mejor estos problemas que tienen que ver con la minería ilegal de oro. Y también podría haber una colaboración en cuanto a adoptar políticas, compartirlas y colaborar de mejor manera los unos con los otros. Así que también compartir información de las rutas, del tráfico que hay, porque estas rutas cambian constantemente y eso se puede hacer a corto plazo y largo plazo. Así que sí se puede construir esta capacidad para ayudar al gobierno a rastrear esto de mejor manera. Muchas gracias, Jean. Si quiere decir algo, ya que sabemos que este no es un problema de Perú. Y realmente yo no tengo comentarios. Muy bien. Porque sé que nada más tenemos 4 o 5 minutos. Quiero hacerle la pregunta a cada uno de ustedes por si quieren hacer una declaración final, algo que no han dicho durante el evento. Hay muchas preguntas que desafortunadamente no vamos a poder leer. Están en la sección de preguntas, pero quiero darles una oportunidad a todos de un minuto y medio para cerrar en cuanto a lo que hemos hablado. Voy a empezar con usted, Enrique, y luego la doctora Sederstab y luego Jean. Primero quiero contestar una de las preguntas que estaba en la sección. Marina estaba preguntando acerca de la eliminación de minería ilegal de oro. Sí. Yo tuve una experiencia en Perú, pero por el escándalo que hubo en las Amazonas, se hizo algo muy fuerte, empezando en el 2008, 2010, y hubo un número de operativos militares y de la policía, y que realmente se concentraban en áreas donde la minería ilegal de oro era permitida en el corredor de minería que le llamaban en estos territorios indígenas. Y no funcionó la mayoría de estos casos, estos operativos, y se llevaron a cabo por 3 días. Y se hizo otro que empezó hace como 3 años, que se llamaba Operación Mercurio, creo yo. Esta fue muy efectiva, al punto que redujo minería de oro al 93%, y este número no es pequeño. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se murió la gente de hambre? No, se fueron a otro lugar a hacer otra cosa, como cualquier otro ciudadano de Perú. Así que no tiene que ver con que sea un problema de pobreza, como suena. Todos quieren ganar dinero, pero la mayoría de la gente elige cómo ganar dinero de manera correcta. Así que bueno, en cuanto a esto, yo creo que esta es una de las cosas que mencioné durante mi declaración inicial, que tenemos que cambiar el énfasis de esta batalla. No es un problema del medio ambiente, obviamente tiene un impacto en el medio ambiente, pero de una manera es algo menor comparado con otras en cada uno de los países donde ocurre. El énfasis tiene que estar no solo en la parte del medio ambiente, y esto incluye otros tipos de autoridad, ministerios de salud, de derechos humanos, de mujeres o lo que sea en cada país. Cuando nosotros nos concentramos nada más en el medio ambiente, estamos realmente confundiéndonos. Creo que debemos de volver a cambiar ese énfasis
para concentrarnos en la parte del ser humano, porque se ha probado que nada más en concentrarnos en el medio ambiente no ha funcionado. Y espero que no sigamos repitiendo el mismo error y vincular realmente la minería ilegal de oro como un problema de pobreza, porque no lo es. Una vez que hagamos esto, creo que podemos entonces confrontar este problema de manera distinta. Thanks, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Doctora Sederstaff. Well, I guess I would Bueno, like to reflect on me gustaría reflexionar en cuanto a two real strategies. dos estrategias reales. And the other one Una is es to work as a tribe. ser And so estratégico I y think otro this is a trabajar project en conjunto. Este es un proyecto, un problema a lot of countries que around the world necesita within the en que extractive muchos mining países se all trabaje have en different cooperación sectors, y you know, todos the los gold países mining, tienen que juntarse, el sector del medio customs, ambiente, de aduanas, la policía, el ejército, todos estos distintos sectores tienen que trabajar en conjunto, las comunidades, para poder causar un efecto. Así que cuando estemos desarrollando estrategias de implementación, tenemos que usar estas estrategias y construir un grupo, una tribu que están unidas con una meta que es parar los impactos que está teniendo la minería ilegal de oro y también fomentar esta cooperación y romper esas fronteras tradicionales, porque las organizaciones no trabajan en conjunto, pero tenemos que colaborar con distintas organizaciones en conjunto. Esa es la primera. Y la segunda es que como seres humanos nosotros queremos seguir haciendo lo que hacemos. Así que pensar de manera estratégica es en dónde estamos hoy, a dónde tenemos que ir y cuál es la brecha para pasar de punto A a punto B. Y ahí reflexionar, lo que estoy haciendo el día de hoy me va a llevar de punto A a punto B y si no, entonces probablemente estoy perdiendo mi tiempo. Así que para pensar en cuáles son esas estrategias y tener puntos de más fuerza para generar un mejor cambio. Yo sugiero que dos de estos son que el gobierno de los Estados Unidos realmente piense en cómo mejorar la regulación del comercio y transporte del oro. Y para el sector financiero, pensar cómo está contribuyendo al problema que estamos viendo en las Amazonas, que impacta al cambio climático. Así que eso sería lo que yo tengo que decir. Gracias, doctora Jean. Tenemos el principio de diferentes soluciones. Yo estoy de acuerdo que tenemos que trabajar juntos de manera más eficaz. Yo creo que también más recursos financieros pueden invertirse para lidiar con este asunto. Trabajamos nosotros en este asunto constantemente con el Ministerio de Economía y Finanzas aquí para poder poder apropiar de diferentes fondos con el presupuesto y para asignar esos fondos y también la participación del gobierno y que el gobierno esté dispuesto a participar. Es un problema si no tenemos la colaboración de otros países, algunos países que he mencionado, que van más bien al lado opuesto. Entonces es un reto. Es importante también señalar que en Angelica Martin las preguntas y respuestas y una manager de programa para Conservation X Grand Challenge y también puso unos enlaces para algunos proyectos pilotos que han estado ocurriendo, se han llevado a cabo en Guyana y en Perú. Ha dado más detalles acerca de otros proyectos el piloto, ¿verdad? Que empezarán en el futuro. Así pueden averiguar ustedes más información acerca de ese proyecto y otras soluciones que se propondrán. Propongo que miren esto. Y hay que seguir avanzando, estoy de acuerdo. No creo que es simplemente un asunto de salud, ¿verdad? Yo creo que tenemos que trabajar en ambos lados de lo del ambiente y todos tienen que reconocer, todos tenemos que reconocer
que tenemos que dejar de deforestar el Amazonas. El planeta, la estabilidad planetaria, o sea, de nuestro planeta depende del Amazonas. Una amenaza existencial, o sea, así de grande es el asunto. Esta minería ilícita contribuye al futuro y la viabilidad. Todos tenemos que estar al tanto de esto. Como vemos en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en la misión el efecto invernadero, los gases. Estoy de acuerdo con Enrique. Hablemos con las madres acerca del asunto de mercurio. Eso les motiva para que entiendan qué le está pasando a sus hijos. Y con con todas estas piezas, ¿verdad? Tenemos que trabajar en todos los aspectos, pero nos queda mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. O sea, sí soy optimista y creo que veremos un progreso positivo. Y gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy y compartan esta información con sus instituciones. Tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Te cedo la palabra. Gracias, Jean. Ha sido una conversación fantástica. Yo creo que hemos establecido que esto, como dijiste, hay mucha tela que cortar, mucho trabajo que hay que hacer. Estoy seguro que el CSIS tendrá mucho más eventos como es en el futuro, pero por ahora el señor Jim Thomas, director de la USAID en Perú, y Castrar, la directora ejecutiva para la Asociación de Defensa del Medio Ambiente, y también a nuestro tercer invitado. Muchísimas gracias.